Muy buenas tardes, que Dios les bendiga en abundancia. Me comunico en esta hora con ustedes porque en este día Dios me estaba hablando un poquito a través de su palabra, ¿sí? Y había un pasaje de la palabra de Dios allí que hoy me ministraba, me hablaba Dios a través de ese pasaje, ¿sí? Y está allí en Isaías, en el versículo 38. Y dice así la palabra de Dios, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías en gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciéndole: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Sí? Qué palabra hermosa, qué palabra poderosa, y habla mucho de ese amor de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Si vemos allí en Segunda de Crónicas, vemos que Ezequías había tenido muchas riquezas y se había enriquecido en gran manera, por lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, porque Dios le había dado muchas riquezas. En un momento vemos también allí, en la palabra de Dios, allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, que vemos que dice allí en uno de los versículos que Jehová lo había dejado, se había apartado, lo había dejado para probarlo y conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Sí? Y vemos que Ezequías enferma, le viene una enfermedad de muerte, y Dios le envía a su profeta, a Isaías, a decirle que ordene toda su casa. ¿Sí? Entonces, porque esa enfermedad que decía allí era una enfermedad de muerte. Ahora, qué poderoso que es la misericordia de Dios cuando nosotros frente a ese designio, frente a esa adversidad, frente a esa complicación, frente a esa enfermedad, ¿sí?, que puede venir en contra de nuestras vidas, nosotros, más allá de la queja, más allá de decir, pero ¿por qué me vino esto? ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué tengo este problema económico? ¿Por qué estoy viviendo esto? Vemos que Ezequías no reaccionó de esa forma, ¿sí? Vemos que Ezequías lo que hizo fue, dice la palabra de Dios, que él puso su rostro hacia la pared. Esto quiere decir de que buscó en su limitación, buscó el rostro del Padre Celestial. Él conocía el corazón de Dios. Él conocía que Dios Todopoderoso lo iba a escuchar. Entonces él busca en intimidad, él busca el rostro de Dios, y así él se humilla delante de Dios. ¿Sí? Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Este es el tiempo, mis amados, de buscar en intimidad. Dios está permitiendo toda esta situación tan incomprensible para muchos de nosotros, más allá de que podemos entender que es una epidemia, que es una pandemia, que nos tenemos que aislar para protegernos, para proteger a nuestro prójimo, etc. Y lo estamos haciendo. Pero en este mismo aislamiento, ¿cuántos de nosotros llegamos a reflexionar un poquito, y en esa intimidad entre nosotros mismos y Dios decimos, Señor, qué situación, pero ¿cuántos de nosotros, en lugar de decirle, Señor, ¿por qué esta situación? O de enojarnos tal vez, podemos decirle, Señor, ten misericordia, yo te pido, Señor, que tú, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti
en verdad y con íntegro corazón. Qué importante que es que nuestra vida la vivamos como hijos de Dios, ¿verdad? Porque cuando no tenemos a Jesucristo, no tenemos esa posibilidad. A veces, por más honrados que seamos, por más honestos que seamos, al vivir sin Dios, nuestra concupiscencia nos puede traicionar y podemos llegar a cometer algunos desfasajes en nuestra vida, alguna pequeña falta de integridad, algún pequeño desvío. Pero a los hijos de Dios, los que vivimos con Dios, los que hemos conocido al Señor, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos que comenzar a conocer a Dios. De la única forma de conocerlo es leyendo su palabra. Si yo acepto a mi Señor como mi único Señor y Salvador y no leo su palabra, esa conversión va a estar limitada y mi vida va a estar funcionando casi muy igual a como cuando no lo había aceptado, como cuando no había ido a los pies de Cristo y lo había aceptado como mi Señor y Salvador, y voy a seguir caminando como esclavo de mis propias concupiscencias. Por eso, tan importante es cuando aceptamos a Jesús, cuando comenzamos a congregarnos, cuando comenzamos a frecuentar la iglesia y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, comenzar verdaderamente a leer su palabra. La lectura de la palabra de Dios no tiene que ser como la lectura de cualquier libro, sino que yo la tengo que abrir, tengo que buscar un pasaje y decirle: Señor, muéstrame lo que tú me quieres hablar, revélame tu palabra, Señor. Es una lectura que la tengo que hacer con mucha humildad, sabiendo que es palabra de Dios y sabiendo que si yo no le pido a mi Señor que Él me muestre y me revele su palabra, muchas veces tal vez ni siquiera la llegue a entender. Entonces yo tengo que esa actitud de abrir su palabra y comenzar a leer su Biblia, tal vez guiado cuáles serían los versículos que tendría que leer, cuáles serían los versículos que yo tendría que comenzar para poder ir conociendo mejor a nuestro Señor. Esa guía puede ser la de un líder, la del pastor, ¿verdad? Tenemos que buscar esa guía. Siempre que comencemos a congregarnos y después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar al lado mío una persona que espiritualmente está un poquito más crecida que yo, que espiritualmente tiene un recorrido con el Señor mayor que el mío, ¿verdad? Para que me pueda ayudar ahí a afirmarme, a consolidarme, ¿sí? Y después que también me pueda ayudar a recibir un discipulado y después entonces yo pueda ser también enviado para predicarles a otros. Pero al principio yo necesito una ayuda, ¿verdad? Alguien que me palanquee, alguien que esté al lado mío, para que me ayude a comprender las Escrituras, ¿sí? Pero básicamente en la intimidad de nuestro hogar, además de todo eso que yo te estoy diciendo en esta hora, es importantísimo que tú, en esa actitud de alguien con muchísima humildad, pueda decir: Señor, yo abro tu palabra, muéstrame tú el camino, ayúdame y revélame, Señor, en la medida que tú lo quieras, pero revélame en parte tu palabra para que sea luz para mi vida, ¿sí? El leer la palabra de Dios requiere de un anhelo y un deseo de saber más, conocer más de nuestro Señor, y requiere también de una actitud de mucha humildad, ¿verdad? Dicho todo esto, yo quiero que tú puedas saber que aquí lo que yo te estaba diciendo es que muchos de nosotros, después que conocemos a Jesús, a veces tenemos algunos tipos de vaivenes en nuestra integridad. Aquí Ezequías fue un hombre, ¿verdad? Fue un hombre que fue muy enriquecido, ¿sí? El rey de Judá fue muy enriquecido. Y dice que en un momento determinado, Dios, allí en el versículo 31 a lo último del versículo, dice: Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Es importante, a veces sentimos que Dios no nos responde la oración, a veces sentimos que Dios no escucha nuestro clamor, pero Él lo está escuchando. Él sabe todo lo nuestro. Él sabe cada alegría, Él sabe cada tristeza, Él sabe cada llanto, cada lágrima, cada momento que estamos en soledad, cada momento que estamos alegres. Él lo conoce todo, conoce nuestros anhelos más profundos, pero a veces Él guarda silencio para probar lo que está y saber lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Mi exhortación en esta tarde es que en los silencios de Dios
¿verdad? En los silencios de Dios, tú mantengas tu humildad. En los silencios de Dios, tú mantengas esa actitud de decir, Señor, yo en ti confío, ¿sí? Acá Ezequías vemos que Ezequías pudo decirle a Dios, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Jehová te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto, ¿sí? A veces podemos ir a esta situación que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado en la presencia de Dios en estos días? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado con un llanto profundo, ¿verdad? Con un gran llanto. O hemos tomado esta situación como algo que pasó, como algo que no tiene mayor importancia, o lo hemos aprovechado para recurrir al Señor, quebrantados verdaderamente en su presencia, quebrantados verdaderamente nuestro espíritu y nuestro corazón, y decirle, Señor, yo te he buscado, Señor, yo he tenido mis fallas, pero te he buscado con un corazón anhelante, he anhelado arreglar mi vida, he anhelado, Señor, he anhelado poder poner en orden mis cosas, ¿sí? Dice la palabra de Dios allí, que Dios le dice a través del profeta Isaías, le dice, ordena tu casa porque verdaderamente morirás. Y lejos de enojarse, Ezequías se volvió a Dios y lloró con gran llanto, ¿sí? Con gran llanto. A veces tenemos nuestra casa desordenada, a veces tenemos situaciones que solucionar, a veces tenemos que ir a pedir perdón y también a veces tenemos que perdonar, ¿sí? A veces tenemos que buscar en intimidad con Dios, ¿sí? Señor, ¿en qué tengo que ordenarme? ¿Cuál es la situación que yo tengo que ordenar, Señor? Tú me estás diciendo a través de tu palabra que ordene mi casa. Ordena tu casa, ¿sí? Muchas veces tenemos que ordenar nuestra casa. Tenemos que ir y pedir perdón y perdonar. El perdón es la llave para solucionar todo conflicto, destrabar todo enojo, ¿sí? Y si cuando vamos a pedir perdón la otra persona, si no tiene a Cristo o tiene a Cristo, y si tiene a Cristo con toda seguridad te va a decir, sí, amado, sí, amada, sí, mamá, sí, papá, sí, hijo, sí, hermano, sí, amigo, te perdono, todo va a ser como antes. El perdón significa que todo va a ser como antes, porque mira lo que dice acá la palabra de Dios allí en el 38, ¿sí? Dice así, he aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, ¿sí? Dice que echó tras sus espaldas todos mis pecados, ¿sí? Todos los pecados. Cuando vamos a Jesús, así como vino Ezequías, que vino delante del Padre a decirle, Señor, dice que lloró con gran llanto, puso su rostro a la pared, tal vez estaba limitado, ya no se podría levantar de su cama, no sé lo que podría ser. La palabra de Dios acá dice que él volvió su rostro a la pared y lloró con gran llanto, ¿sí? Y Dios perdonó sus pecados. Tal vez en ese momento él pidió perdón, él clamó al Padre y el Padre echó detrás de sus espaldas. Quiere decir que ya no va a volver a mirar, quiere decir que lo echa al pasado, quiere decir que no se acuerda más de los pecados, que nosotros le confesemos y que nosotros le pidamos perdón, ¿sí? Es un tiempo, mis amados, es un tiempo que tenemos que aprovecharlo para tener una comunión profunda, íntima, personal con Dios. Aquí no puede haber, no es una relación en familia. Tenemos que tener un devocional y un culto familiar en familia con nuestros seres amados, pero tenemos que tener un tiempo importante de comunión a solas con Dios. Por eso Jesús fue tan enfático cuando dijo, entra a tu habitación, cierra tu puerta detrás de ti, ¿sí? Y Dios te va a escuchar en lo secreto, ¿sí? Entonces, aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, ¿sí? Cuando vamos en esa actitud que fue Ezequías y pedimos perdón a Dios, Él se olvida de nuestros pecados,
¿sí? Pedirle perdón sincero si hay algo que arrepentirse, pedirle perdón sincero y después no le pidas más porque ya Dios no se va a acordar de qué le estás pidiendo perdón. Ya eso ya está sellado, ya está olvidado por Dios y Él nos da una nueva oportunidad. Dice entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová, Dios de tu padre David, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Esto es que Él nos da permanentemente nuevas oportunidades. Cuando comenzamos este año, el 2020, dijimos que era una nueva temporada en nuestras vidas. Dijimos que es un año de oportunidades. Y yo creo que esto que está pasando no es casualidad. Yo creo que es una causalidad. Tal vez no vino de parte de Dios. Eso es seguro que no vino de parte de Dios, porque lo malo nunca viene de parte de Dios, sino que viene del propio enemigo de Dios y de nuestros propios enemigos, del enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Pero vino esto y Dios en este momento, Él tal vez nos deje algunos momentos allí para probar y conocer todo lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces a través de su palabra Él nos muestra la forma correcta como nosotros tenemos que actuar en estas situaciones, que yo diría límites, ¿sí? Yo diría límites, porque si bien confiamos en el poder de Dios y estamos creyendo que Dios va a retirar toda esta situación, no deja de ser una situación límite. Entonces, ¿cómo actúas tú en intimidad con Dios? Actúas buscando su rostro, actúas clamando a Él, quebrantándote delante de su presencia y pidiéndole, Señor, escucha mi oración, yo te ruego por mi vida, te ruego por mi familia, pero antes de eso, o dentro, o en medio de esa oración, tú proponte a ordenar tu casa, proponte dile a Dios si no quieres hacer pacto porque es algo realmente serio, dile, Señor, yo voy a intentar después que pase todo esto, acercarme a fulano, acercarme a mengano, pedirle perdón y poder allanar y solucionar todos los problemas que surgieron, ¿sí? Todas las ofensas sin aclarar, todas las ofensas verdaderas o que no fueron tan verdaderas, y a veces nosotros nos ofendemos sin razón, ¿sí? A veces sentimos que alguien nos ofendió y la persona ni cuenta se dio que nos ofendió, ¿verdad? Por todo eso nosotros tenemos que ir y en medio de esa oración, de ese quebrantamiento, también tomar la firme decisión de que cuando todo esto se termine, ir a ordenar nuestra casa, ir a ordenar nuestro interior, no permitir que nada más quede en nuestro corazón, nada malo quede en nuestro corazón, arrancar y sacar de raíz a través del perdón y del perdonar, ¿sí? Toda amargura, toda cosa que puede traer una raíz de amargura. Tal vez esta situación que Dios ha permitido y que, repito, no vino de su parte, sino que tal vez Dios está probando lo que está en nuestro corazón. Tal vez hay muchas raíces de amarguras en los corazones, mis amados. Por eso es hora de volvernos a Dios, es hora de quebrantarnos en su presencia y llorar con gran llanto, como dice allí en Ezequías, lloró y lloró Ezequías con gran llanto. Y yo estoy segura que Dios va a echar tras sus espaldas todos aquellos pecados que confesemos con total sinceridad, mis amados. No creamos que los que están equivocados son siempre los demás. Nosotros también nos podemos llegar a equivocar. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. ¿Cuántas cosas hicimos tal vez que lastimamos? ¿Cuántas cosas hicimos tal vez que ofendimos? ¿Y cuántas cosas habremos ofendido sin querer? ¿Verdad? Bueno, por todo eso nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que humillarnos delante de su presencia. Y sabemos que Dios va a echar detrás de sí todos esos pecados y nos va a perdonar. Y nos va a dar una nueva oportunidad como se la dio a Ezequías, ¿sí? Nos va a dar una nueva oportunidad. Este 2020, cuando dijimos al empezar este año que este era el año de la oportunidad, sigue siendo. El 2020 no se terminó. El 2020 recién está empezando. Y esta es una nueva oportunidad para tu vida y para mi vida. Para poder en la intimidad con Dios volvernos verdaderamente y limpiar el corazón. Para que podamos comenzar esta nueva oportunidad con un corazón como Dios quiere. Y así como Ezequías se limpió delante de Dios, lloró con gran llanto y pidió perdón. Y Dios le dio una nueva oportunidad.
No, Dios no puede avanzar en tu vida, ni tú podés avanzar, ni tú podés crecer si hay raíces de amargura. Arrancalas en esta hora. Toma esa determinación como hijo, como hija de Dios, de arrancar toda raíz de amargura. Arrancala. Y si hay alguna ofensa que aún no formó esa raíz de amargura, entregásela a Dios. Pedí perdón a Dios y pedí perdón al que te haya ofendido y perdoná al que te haya ofendido. Pedí perdón. Pedí perdón al que tú hayas ofendido aún sin querer y también perdona al que te haya ofendido a ti. Eso es un tema de arrancar ahora todas esas cosas que están en el corazón, porque Dios en este tiempo está observando lo que está en cada uno de nuestros corazones. Y cuando lo limpiamos en su presencia y cuando nos podamos arrepentir y quebrantarnos con un gran llanto y pedirle perdón, Él va a echar detrás de sus espaldas todas aquellas cosas que nosotros le estamos confesando y nos va a dar una nueva oportunidad. Mis amados, tenemos que empezar este 2020 o continuar este 2020 que recién empieza, ¿sí? Que recién empieza. Tenemos que continuarlo con un corazón limpio y con un corazón limpiado. Si no tenés esos problemas, gloria a tu nombre y decirle, Señor, que nunca mi corazón se contamine, que nunca se corrompa mi corazón. Pero si en algún momento pasó algunas de estas cosas que yo te estoy diciendo, que nadie está libre, es la oportunidad para ir y llorar con gran llanto delante de su presencia en intimidad, a puerta cerrada. Acá no es de confesarlo delante de ninguna persona, es delante de Dios y después hacer lo que tenemos que hacer. Por eso yo en esta tarde espero que esta palabra te sea de gran bendición, es palabra de Dios. Te pido que tú la puedas leer, tanto esta palabra como cualquier otra palabra, pero cuando la leas, pedile revelación a Dios. Yo te bendigo en esta tarde-noche, te bendigo con bendiciones en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.